La encuesta Sondeos del gran amigo Rudy de los Santos publicó un estudio y yo quiero leer tácitamente uno de los criterios revelados en este estudio. Dice que la generalidad del dominicano es optimista. La generalidad quiere un mejor país, la generalidad trabaja con responsabilidad, con compromiso, aporta para ese desarrollo de un mejor país para todos y para todas. Y partiendo de esto, ese optimismo que es de la generalidad de los dominicanos, es el optimismo que queremos ver en nuestros líderes sociales, en nuestra clase política, a propósito de ese llamado a dialogar para llegar a un consenso nacional sobre la situación, no que atraviesa solamente la República Dominicana, sino la tensión en la que nos pone como economía la crisis de Medio Oriente. Que todos los gobernantes, incluso la clase política opositora, tenga ese mismo optimismo para sentarse a dialogar y a proponer, sobre todo proponer, porque para dialogar se necesita hablar, pero también escuchar. Hay que proponer esas medidas que nos ayuden como país a seguir saliendo hacia adelante. Y a propósito de otra crisis que en temporadas como esta nos ha calado a la República Dominicana en periodos de extensas lluvias, hay un lastre que le queda a algunas familias dominicanas que viven en vulnerabilidad. Viven en vulnerabilidad. ¿Y qué se ha hecho desde los gobiernos? Digo desde los gobiernos porque no podemos estigmatizarlo a un solo gobierno. Tenemos muchos años viendo el crecimiento justamente del Distrito Nacional, del Gran Santo Domingo. ¿Y qué se ha hecho en ese sentido para rescatar a estas personas que viven en vulnerabilidad y devolverle la esperanza? Bueno, estuve buscando y solamente en este periodo de gobierno, desde el 2020 a la fecha, se han entregado más de 20,000 viviendas, pero se han reparado más de 50,000. Lo que quiere decir que hay una política orientada a que las personas tengan mejor calidad de vida, mejor dignidad, mejor estabilidad en ese sentido. Y vemos proyectos, por ejemplo, como el de Ciudad Juan Bosch, que es un proyecto de continuidad, pero de expansión integral, donde se han desarrollado alrededor de este proyecto otros, para que ese desarrollo, ese bienestar, esa calidad de vida impacte de verdad y de manera significativa a la gente que vive allí, con escuelas, con estaciones policiales, con centros de salud, con centros de servicios, con centros de capacitación como el Infotec, incluso hasta con un anfiteatro recientemente inaugurado, La Gaviota, para también propiciar la parte cultural. Y hay otros. Tenemos en Hato Nuevo, en Santo Domingo Este, el Domingo Sabio también, una transformación urbana. Tenemos Ciudad Modelo, hablamos también en estos días de la Nueva Barquita y cómo se reorganizaron a las familias que estaban allí, cómo hubo que militarizar para que no volvieran. Pero ¿qué pasa muchas veces? Y es de lo que quiero precisar en esta mañana. Por eso decía, no quiero encasillarla a una acción única de un gobierno. Se han venido haciendo proyectos con estas miradas para estas familias que viven en vulnerabilidad. A veces pasa, y le quiero hablar a esa gente que no es optimista, que no está dentro de ese porcentaje. A veces pasa que alquilan, venden o abandonan y vuelven a ese lugar de vulnerabilidad de donde fueron sacados para cambiarle su estatus de vida. Pero aquí hay un cambio que es muchísimo más profundo, que es el cambio mental, el cambio de la cultura. Porque ¿qué sucede a veces? Sucede que queremos seguir recibiendo las políticas sociales del gobierno y no queremos ir a los centros de capacitación, a las oportunidades 1424, por ejemplo, que te forman y también te propician la entrada a tu primer trabajo, y queremos seguir en ese estatus, y a quienes sacan de allí se devuelven, en algunos casos, a esos lugares. Pero esas son las mismas personas que los fines de semana tienen la pinta, señores, del fin de semana, tienen en el bolsillo los chelitos para el pote, para la cervecita. Entonces, a ti, ciudadano, que no eres coherente, a ti es que te estoy hablando, a ti que haces mal uso de esa política pública para la gente que de verdad está en vulnerabilidad, vamos a ponernos serios. A ti deja de quitarle la oportunidad a quienes verdaderamente lo necesitan, la gente que está en vulnerabilidad. Esto se dijo en la plaza.